Perdoné una vez y ella metió al amante otra vez. Lo que siguió después no fue grito ni escándalo, sino algo peor. Una verdad que se reveló sin avisar y lo obligó a mirar la vida que tenía como si fuera un escenario armado para humillarlo. A partir de ese día, nada de lo que creía seguro volvió a sentirse real, y lo que descubrió no solo le destruyó la confianza, le cambió la manera de entender el amor para siempre. El sonido de la puerta al cerrarse fue más fuerte de lo normal. Marta lo notó, no porque Julián la hubiera golpeado con furia, sino por ese gesto contenido, mecánico, como si cerrara algo más que una puerta. Desde la cocina, el aroma del guiso se mezclaba con el olor del humo viejo que venía del patio. Eran casi las 9 y el reloj del comedor marcaba el mismo tic-tac irregular que desde hacía meses parecía burlarse de ellos. «Llegas tarde otra vez», dijo Marta, sin levantar la vista del plato que servía. Julián dejó las llaves en la mesa. El tintineo metálico rompió el silencio. Se alargó la reunión. «No era el plan», respondió sacándose la campera. Ella lo miró apenas, con ese gesto rápido de quien busca sin querer encontrar. Su camisa tenía una arruga extra, el cuello un poco torcido y un perfume nuevo, más dulce que el suyo. El tipo de detalle que no se dice en voz alta, porque admitirlo sería abrir una herida que apenas había empezado a cicatrizar. «¿Y comieron allá?», preguntó ella colocando el plato frente a él. «Algo picamos», contestó. El silencio volvió a instalarse entre los cubiertos y el vapor del guiso. Durante meses habían intentado reconstruir algo parecido a la normalidad. Él llegaba a casa, ella cocinaba, hablaban de cuentas, del taller, de Lucía, pero entre palabra y palabra se colaba un ruido invisible, la memoria del engaño. Marta lo observó mientras comía. Julián evitaba su mirada, concentrado en el plato, como si temiera encontrar algo en sus ojos. Ella apoyó el tenedor, cruzó las manos sobre la mesa. «¿Todavía hablas con ella?». El aire se congeló. Julián levantó la cabeza, lento. «¿Con quién?». «Ya sabes con quién». Hubo un segundo en que pareció que iba a reírse o negar con fuerza, pero no hizo ni una cosa ni la otra. «No, Marta, eso ya quedó atrás». Ella asintió sin convicción. Tomó la servilleta, se secó las manos y se levantó. Caminó hasta el fregadero, pero no lavó los platos. Solo se quedó ahí, con la vista clavada en la ventana. Afuera, el viento movía las cortinas del patio y el viejo limonero proyectaba sombras irregulares en el suelo. «A veces pienso», dijo ella sin girarse, «que uno perdona solo para tener con quién hablar en la cena». Julián dejó los cubiertos. «¿Vas a empezar otra vez?». Su voz sonó cansada, no enojada. «No empiezo, Julián. Sigo, porque vos seguís también, aunque digas que no». Él suspiró, se levantó, fue hasta ella y le puso una mano en el hombro. Su contacto la hizo temblar, no por ternura, sino por una repulsión sorda, casi imperceptible. «Te juro que no hay nadie más». Marta giró despacio, lo miró de frente. «¿Sabes lo que pasa?», dijo con voz baja, «que cuando uno miente una vez, la verdad después suena igual». La frase flotó entre ellos sin que ninguno supiera cómo desarmarla. Julián bajó la mano. Caminó hacia la sala, encendió el televisor. Noticias, fútbol, ruido, cualquier cosa servía para tapar la incomodidad. Ella volvió a la mesa, recogió los platos fríos. En el lavamanos, el agua caliente le quemó las manos, pero no la detuvo. En su mente, un hilo invisible se tensaba cada vez más, ese hilo que los mantenía unidos, aunque cada día parecía más fino. El teléfono vibró en la encimera. Un mensaje nuevo. Marta secó una mano con el delantal y miró la pantalla. Lucía: «Duermo en lo de Camila, ma. Te amo». Sonrió con tristeza. Al menos su hija no estaba ahí para escuchar cómo el silencio de los adultos podía sonar tan violento. Del televisor llegó una risa enlatada. Julián había cambiado al canal de humor. Marta lo observó de lejos. Su espalda encorvada, el gesto rígido, la mirada perdida en la pantalla.
Se preguntó si él también sentía ese peso en el pecho, esa especie de espera indefinida por un final que nadie se animaba a pronunciar. Abrió la ventana del comedor. El aire fresco entró con fuerza, trayendo olor a tierra húmeda y un ruido lejano de autos. Por un instante, respiró hondo. «No puedo seguir así», murmuró apenas audible, pero Julián no la escuchó, o prefirió no hacerlo. Marta apagó la luz de la cocina y se fue al dormitorio. Se quitó el delantal, lo dobló con precisión y lo dejó sobre la silla. En el espejo, su rostro parecía ajeno, más viejo, más cansado. El reflejo no mostraba rabia, sino algo más hondo, decepción acumulada. Se sentó al borde de la cama y miró el espacio vacío a su lado. La sábana tenía una arruga donde él siempre apoyaba el brazo. Esa simple marca bastó para hacerla dudar. ¿Acaso seguía ahí por amor o por costumbre? El murmullo del televisor seguía al fondo, monótono. Ella se recostó sin desvestirse. Cerró los ojos intentando vaciar la mente. Entonces algo cambió. Un leve golpeteo metálico, las llaves. El sonido del abrigo que se cuelga otra vez. Julián entró al cuarto. Pensó que ella dormía. Se acercó en silencio y cuando se inclinó para besarla, Marta abrió los ojos. El gesto lo desarmó. Él se detuvo, sin tocarla. Ella lo observó un instante sin decir nada y luego giró la cara hacia la pared. Julián permaneció quieto unos segundos, hasta que dio media vuelta y salió. El clic de la puerta del dormitorio fue casi imperceptible. Pero en ese sonido leve, Marta entendió algo. No se trataba solo de una historia que había terminado. Era la promesa rota del perdón, esa que se disfraza de calma mientras todo por dentro se sigue cayendo a pedazos. Marta se levantó temprano, como siempre. El sonido de la pava al hervir le marcaba el ritmo de la mañana. Afuera, el barrio todavía estaba medio dormido. Apenas se oía el motor de algún colectivo y el ladrido lejano de un perro. En la mesa del comedor, la camisa blanca de Julián esperaba planchada. Ella la había lavado la noche anterior sin pensar demasiado, pero mientras pasaba la plancha, un olor diferente empezó a subir con el vapor. No era el suavizante de siempre, era algo más dulce, más persistente, como un perfume caro, ajeno. Marta se detuvo, acercó la tela a la nariz. Un segundo, dos, no había error. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo el olor, era la memoria de otro. Soltó la plancha que siguió echando vapor sobre la tabla. Cerró los ojos y sintió cómo el cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, el estómago apretado, el pecho pesado, el corazón acelerado como si estuviera corriendo. «No, no empieces con eso», se dijo en silencio. «No otra vez». Trató de convencerse de que no era nada, que quizá el perfume estaba en el aire del colectivo o que alguna compañera de trabajo lo había saludado. Pero la tela seguía oliendo igual y el aire alrededor se volvió más denso. Cuando Julián salió del baño, todavía con el pelo húmedo, Marta fingió estar ocupada con el desayuno. «Tu camisa está ahí», le dijo sin mirarlo. «Gracias», respondió él distraído mientras se abotonaba la manga. «¿Tenés café hecho?» Marta asintió. Lo observó de reojo. Él parecía tranquilo, natural. Pero eso mismo la inquietó más. El olor seguía ahí, flotando entre ellos, invisible pero evidente. «Huele distinto», dijo ella al fin, rompiendo el silencio. «¿Qué cosa?» «La camisa. Tiene otro perfume». Julián frunció el ceño, como si no entendiera. «Ah, debe ser el jabón del lavadero. Dejé una prenda el otro día, por eso». La explicación salió demasiado rápido, sin pausas. Marta no respondió. Solo lo miró con calma, pero en el fondo algo en su interior empezó a quebrarse otra vez. Él terminó el café de un trago, besó su mejilla con la rutina de siempre y salió. Cuando la puerta se cerró, el silencio de la casa le cayó encima como un peso. Apoyó las manos sobre la mesa, sentía las uñas clavándose en la madera. Quiso llorar, pero no salieron lágrimas.
Era un tipo distinto de dolor, seco, sordo, como una herida vieja que vuelve a abrirse por dentro sin sangrar. Encendió la radio para tapar el ruido del pensamiento, pero las voces ajenas no servían. Caminó hasta el dormitorio, abrió el ropero. Allí estaba la camisa gemela, otra igual, recién lavada, con el olor familiar del suavizante de lavanda que siempre usaba. La comparó. No había dudas. Ese día, en el taller, no pudo concentrarse. Las clientas hablaban, probaban vestidos, y ella asentía sin escucharlas. Cada movimiento con la aguja era torpe. El sonido del hilo deslizándose por la tela le parecía insoportable. En un descanso, tomó el celular. Abrió el chat con Julián. Ningún mensaje nuevo. La última conversación era de la mañana. Un simple, no te olvides de comprar pan. Durante unos segundos pensó en escribirle algo directo, pero no encontró las palabras. No quería parecer desconfiada, aunque en el fondo ya lo estaba. El día se arrastró. Cuando volvió a casa, el olor de la camisa seguía en su cabeza. Dejó la bolsa del supermercado sobre la mesa y se quedó quieta mirando el vacío. El ruido del ascensor del edificio la sacó de ese trance. Luego, la puerta del departamento se abrió. «Buenas», dijo Julián, entrando con una sonrisa leve. «¿Todo bien?» Ella fingió que sí. Preparó la cena casi sin hablar. El sonido de los cubiertos sobre el plato marcaba el ritmo de una conversación inexistente. Hasta que él, sin levantar la vista, dijo: «Hoy te noté rara». Marta dejó el tenedor. «¿Rara cómo?» «No sé, como si estuvieras enojada conmigo». Ella respiró hondo. «No estoy enojada, solo cansada». La frase sonó neutra, pero escondía demasiado. Él la miró por fin, intentando leer su expresión. Marta se mantuvo serena, aunque por dentro algo vibraba con fuerza. El teléfono de Julián vibró sobre la mesa. Un mensaje entrante. Él lo agarró rápido, lo miró un segundo y lo volvió a dejar boca abajo. Ese gesto mínimo fue suficiente para que la tensión subiera. «¿Quién era?», preguntó Marta con voz tranquila. «Nada, del trabajo». «Ah», silencio otra vez. Ella recogió los platos, fue hasta la pileta. El agua corrió, pero lo único que escuchaba era el eco de su propio corazón. Julián se levantó y la abrazó por detrás como solía hacerlo antes. «No me gusta verte así», le dijo al oído. Marta no se movió. «No me gusta oler cosas que no son mías», susurró. El cuerpo de él se tensó. Se separó un poco, sin saber qué decir. «Te estás imaginando cosas». Ella giró, lo miró fijo. Ojalá. Esa mirada duró más de lo que él pudo sostener. Julián tomó las llaves, murmuró algo sobre tener que hacer una llamada y salió al balcón. Cerró la puerta detrás de él. Marta apagó el agua y apoyó las manos en el borde del fregadero. Afuera lo vio hablar por teléfono, gesticulando, con la cabeza baja. No escuchaba las palabras, pero el tono, la postura, el nerviosismo, todo hablaba. Cuando él volvió, sonrió, fingiendo normalidad. «Era Gustavo, el del taller», dijo. «Mañana hay que entregar un pedido». Ella asintió sin decir nada. En el fondo, ya no necesitaba confirmación. Esa noche, al acostarse, se quedó mirando el techo. Julián dormía a su lado, respirando con calma. El perfume desconocido todavía flotaba en la habitación, mezclado con el olor del jabón, el aire tibio y el recuerdo de un tiempo en que el amor no olía a duda. Marta cerró los ojos, pero no pudo dormir. Su cuerpo seguía alerta, como si esperara algo. Y en ese insomnio callado, entendió que el perdón que había dado un año atrás no la había curado, solo había anestesiado la herida. Ahora bastaba un olor extraño para recordarle que la cicatriz seguía abierta y que lo peor, quizás, aún no había empezado. El timbre del taller sonó al mediodía, justo cuando Marta estaba terminando de coser un ruedo. No levantó la vista enseguida. Seguía concentrada en el hilo, en la puntada recta, en mantener las manos ocupadas. Pero apenas escuchó esa voz al otro lado de la puerta. El hilo se le escapó de los dedos. «Hola, Marta». «¿Cuánto tiempo?», la reconoció antes de girar.
esa entonación suave, casi amable, como si la historia entre ellas no hubiera existido nunca. Erika estaba ahí, en la puerta, con un vestido ligero y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Marta respiró despacio. «Erika», dijo sin disimular el asombro. «¡Qué sorpresa! Pasaba por acá y pensé, ¿seguirá con el taller? No sabes cuánto me alegra verte». Marta se secó las manos con el trapo y trató de recomponer el gesto. «Sí, sigo», respondió, intentando que la voz le saliera firme. Erika dio unos pasos hacia adentro. Miró alrededor, observando los rollos de tela, los maniquíes, los alfileres sobre la mesa. «Está igual todo», comentó. «Aunque vos estás distinta». Marta sonrió sin ganas. El tiempo pasa. El aire se volvió espeso. Cada palabra flotaba con una tensión que ninguna de las dos mencionaba. La última vez que se habían visto, Marta la había echado de ese mismo lugar, con lágrimas contenidas y una vergüenza que aún podía sentir en la piel. «Vine porque necesito un vestido», dijo Erika, como si hablara de cualquier cosa. «Tengo una cena importante, algo más formal, y vos siempre entendiste bien mi estilo». Esa última frase fue como una aguja clavándose despacio. Marta la miró con una calma fría. «¿Querés que te lo haga yo?» «Claro», respondió ella con naturalidad. «No hay nadie mejor que vos». Marta asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Está bien, contame qué tenés en mente». Sacó una libreta y un lápiz, intentando refugiarse en el oficio. Erika habló de telas, colores, cortes. Pero entre palabra y palabra, Marta percibía las pausas, las sonrisas leves, los silencios cargados. Había algo calculado en cada gesto, en la manera en que se tocaba el cabello o dejaba ver la pulsera dorada en la muñeca. «¿Y para cuándo lo necesitas?», preguntó Marta. «Para este viernes, es una cena especial». Marta levantó la vista. «¿Especial con quién?». Erika bajó la mirada un segundo, fingiendo pensar. «Con amigos». «Bueno, algo así». La ambigüedad fue suficiente. Marta sintió un leve mareo, como si el suelo se moviera. Apoyó una mano en la mesa para sostenerse. «Va a ser difícil tenerlo para el viernes, pero voy a ver qué puedo hacer», dijo. «Gracias, Marta, siempre tan profesional». Erika sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando ella se fue, el silencio que quedó en el taller fue peor que su presencia. Marta cerró la puerta y se quedó quieta, mirando el suelo. Sentía que el aire le pesaba en los pulmones. Durante la tarde, intentó continuar con otros encargos, pero las manos le temblaban. Cada puntada salía torcida, terminó dejando todo a un lado. Se preparó un mate y se sentó en la ventana, mirando la calle. Pensaba en el perfume de la camisa, en el mensaje rápido de Julián la noche anterior, en esa reunión de la que había vuelto más tarde de lo habitual. Todo empezaba a encajar de una forma que no quería aceptar. Cuando llegó la noche, Julián entró al departamento con una sonrisa apagada. «¿Qué tal el día?», preguntó. «Raro», contestó ella. Él dejó la mochila y se acercó para besarla. Marta giró apenas la cara como si no lo notara. «¿Qué pasó?», preguntó él. «Hoy vino alguien al taller», dijo ella sin rodeos. «Ah, ¿sí? ¿Quién?». «Erika». El silencio fue inmediato. Julián se quedó quieto, los labios apretados. Luego forzó una sonrisa. «¿Y qué quería?». «Un vestido», respondió Marta mirándolo directo a los ojos. «Para una cena especial». Julián bajó la mirada al suelo. «Debe ser casualidad. Rosario es chico, te cruzas con cualquiera». «Sí, una casualidad», repitió Marta despacio. «Como el perfume en tu camisa, ¿no?». Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué perfume?». «El que no uso yo». Hubo un silencio largo. Marta sintió como el pulso le latía en las sienes. Julián respiró hondo, como si buscara paciencia. «Marta, no empecemos otra vez con esto». Ella soltó una risa breve, amarga. «¿Otra vez? Nunca terminamos. Vos seguís actuando como si no hubiera pasado nada, como si con un perdón se borrara todo. Ya te pedí disculpas, ¿qué más querés?». «La verdad»,
dijo ella cortante. Él se pasó una mano por el pelo nervioso. No hay nada más que decir. Erika ya no forma parte de mi vida. Marta lo observó unos segundos, en silencio. Luego se acercó despacio. Qué curioso, dijo, porque acaba de volver a la mía. La frase lo descolocó. Julián la miró sin saber cómo responder. No te metas en cosas que no te hacen bien, dijo al fin. ¿Y vos?, preguntó ella casi susurrando. ¿Te hacen bien las cosas en las que sí te metes? Él se quedó mudo. Marta dio media vuelta y se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin fuerza, pero el sonido resonó como un golpe. Dentro del cuarto se apoyó contra la pared. El cuerpo le temblaba, pero no por miedo, sino por la mezcla de rabia y humillación que la quemaba por dentro. La imagen de Erika sonriendo, de Julián bajando la mirada, se repetía una y otra vez en su mente. Esa noche no hubo gritos, ni disculpas, ni promesas. Solo el ruido del agua corriendo en el baño, el televisor encendido en el living y ese perfume ajeno que seguía impregnado en la ropa limpia, recordándole que el pasado nunca se había ido del todo. Cuando finalmente apagó la luz, Marta entendió que algo había cambiado definitivamente. Ya no se trataba de sospechas, sino de señales claras. Y aunque todavía no tenía pruebas, su cuerpo, otra vez, ya sabía la verdad. La cena se enfriaba sobre la mesa, pero Julián seguía con los ojos clavados en el celular. Marta lo miraba desde el otro lado, en silencio. ¿Vas a comer o te reservo el plato para mañana?, preguntó intentando sonar tranquila. Él levantó la vista apenas. Perdón, estaba respondiendo algo del trabajo. Ya voy. Guardó el teléfono en el bolsillo y se sentó. Comió rápido, sin mirarla, sin hablar. Solo el ruido del tenedor contra el plato llenaba el aire. Marta no insistió. Ya sabía que cualquier intento de conversación terminaba igual. Él esquivando, ella callando. Después de unos minutos, él se levantó. Voy a ducharme, dijo, y se fue sin más. Marta quedó sola frente a los restos de la comida. Apoyó los codos sobre la mesa. Se frotó la cara con las manos. Sentía una mezcla de cansancio y vacío, como si toda la casa se hubiera llenado de un eco sin fin. El agua del baño empezó a correr. Un sonido común, pero esta vez le resultó insoportable. Se levantó, caminó hasta la ventana del living y la abrió. La noche estaba tibia, con olor a lluvia vieja. Desde el patio de enfrente se oía una radio con música melancólica. Pensó en Erika, en el vestido que aún no había terminado de coser, en la manera en que Julián había cambiado de tema cada vez que ella mencionaba algo del taller. Cuando él salió del baño, Marta seguía en el mismo lugar. ¿Estás bien?, preguntó Julián, secándose el pelo. Sí, solo pienso. ¿En qué? En lo difícil que es hablar con vos últimamente. Él suspiró. Marta, no empecemos otra vez. No es empezar, respondió ella. Es seguir viviendo así, sin hablar, sin saber qué pasa. Julián la miró, incómodo. A veces lo mejor es no hablar tanto. No todo hay que revolverlo. Esa frase la golpeó. ¿No todo?, repitió con una risa breve. Qué fácil lo haces sonar. Solo digo que hay temas que es mejor dejar atrás, agregó él. Marta se acercó despacio. ¿Y cómo se deja atrás algo que todavía está pasando? Él no respondió. La miró unos segundos y luego desvió la vista, como si buscara escaparse por el suelo. Marta lo observó en silencio. Le hubiera gustado gritarle, empujarlo, exigirle respuestas, pero no podía. Había algo peor que la rabia, esa indiferencia que se metía entre los dos como una pared invisible. Voy a acostarme, dijo él al fin. Ella asintió. Lo vio entrar al dormitorio y cerrar la puerta. Esa noche, Marta durmió en el sillón del living, con una manta vieja. No era una decisión planificada, solo no tuvo fuerzas para moverse. Al amanecer, la despertó el sonido del teléfono. Vibraba sobre la mesa insistente. Lo agarró medio dormida. Era un mensaje nuevo, de un número desconocido. Nos vemos más tarde, mi amor. El corazón le dio un salto.
La pantalla mostraba el nombre de Julián. Se quedó mirando ese mensaje largo rato, sin entender. Después de unos segundos, el teléfono volvió a vibrar. «Perdón, me equivoqué. Era para Gustavo». Marta se quedó inmóvil. Sintió como una corriente helada le recorría el cuerpo. Era demasiado torpe, demasiado absurdo para ser creíble. Guardó el celular sin responder y se fue al baño. Cuando salió, Julián ya estaba vistiéndose para ir al trabajo. «¿Dormiste acá?», dijo sorprendido. «No tenía sueño», contestó ella. «Te dejé un mensaje», agregó él sin levantar la vista. «Sí, lo vi». El tono con que lo dijo lo obligó a mirarla. «Fue un error», dijo rápido. «Era para Gustavo, de verdad». Marta sonrió, apenas. «Claro, siempre hay un Gustavo en tus excusas». Él la miró con fastidio. «No empieces con los celos otra vez». «No son celos», respondió. «Es costumbre de no creer lo que ya suena repetido». Julián guardó el celular en el bolsillo y agarró las llaves. «Nos vemos a la noche», dijo, y salió. La puerta se cerró y el silencio volvió a caer. Marta se dejó caer en la silla del comedor. Miró la pantalla del teléfono una vez más. El mensaje seguía ahí, como una prueba absurda de algo que ya sabía sin necesitar palabras. Durante el día intentó trabajar, pero no logró concentrarse. Cada puntada se convertía en una descarga de pensamientos. Cuando una clienta le preguntó si se sentía bien, apenas sonrió y dijo que estaba cansada. A la tarde, mientras tomaba mate, le escribió un mensaje corto a Julián. «¿A qué hora volvés?». Pasaron 2 horas sin respuesta. 3, 4. Cuando por fin contestó, eran las 10 de la noche. «Estoy con los muchachos. No me esperes». Marta dejó el teléfono sobre la mesa. No sintió rabia, ni tristeza, ni sorpresa, solo un cansancio profundo, como si cada palabra no dicha entre ellos se hubiera vuelto un ladrillo más en ese muro que ya no sabía cómo derribar. Apagó las luces del taller y caminó hasta el dormitorio. La cama seguía tendida del lado de él. El olor del perfume ajeno todavía se notaba, aunque débil. Se recostó despacio y miró el techo. Pensó en cómo todo se había vuelto mecánico. Las conversaciones, los besos rápidos, las excusas. No había gritos, ni lágrimas, ni explicaciones. Solo ese vacío que crecía entre ellos y se tragaba todo. Cerró los ojos y se imaginó hablándole, diciendo lo que realmente sentía. «No me duele que me mientas, me duele que no te importe hacerlo». Pero sabía que si lo decía, él solo se encogería de hombros o cambiaría de tema. El silencio de la casa la envolvía, más pesado que nunca. Y en medio de esa quietud, Marta comprendió algo. La traición no era solo un acto, era también la suma de todos los silencios después. Y esa noche, entre el murmullo lejano de la ciudad y el eco de su propia respiración, supo que lo que los separaba ya no era la mentira, sino todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. El sol de la tarde entraba filtrado por las cortinas del taller. Marta acomodaba telas sobre la mesa cuando el timbre sonó. No tuvo que mirar para saber quién era. La voz volvió a llenarlo todo, como una sombra que ya conocía. «Vine a probarme el vestido. ¿Te acordás?», dijo Erika desde la puerta, con una sonrisa impecable. Marta asintió, respirando hondo. «Sí, claro, pasá». Erika entró con su perfume dulce, ese olor que se quedaba pegado al aire, igual que el de la camisa de Julián. Llevaba una blusa clara y el cabello recogido, mostrando un cuello delgado, seguro. Dejó su cartera sobre la mesa, con naturalidad, como si aquella casa también le perteneciera. «Traje la tela que te dije. ¿La podés terminar para el viernes?», preguntó. «Depende de lo que quieras», contestó Marta intentando mantener el tono profesional. Erika sacó un rollo de tela azul oscuro. Seda, fina, cara, demasiado elegante para cualquier cena común. «Es para una noche especial», dijo ella, mirando el reflejo del espejo del fondo. «Quiero que quede perfecto». Marta tocó la tela entre los dedos. «Azul», murmuró.
Bonito color. Sí, ¿no? Dicen que a los hombres les gusta el azul. La frase cayó con suavidad, pero con filo. Marta levantó la vista. Erika fingía revisar su celular, indiferente. ¿Querés que el escote sea igual al del vestido verde que te hice el año pasado?, preguntó Marta. No, este más pronunciado, algo que se note pero sin exagerar. Marta asentía, tomando notas, aunque cada palabra la atravesaba. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que ese vestido terminara frente a Julián, bajo la luz tenue de una mesa para dos. ¿Cena importante, dijiste?, preguntó sin mirar. Sí, una reunión, bueno, algo más íntimo. No me preguntes mucho, respondió Erika con un guiño. Ya sabes cómo es eso. Marta sintió que el aire le faltaba. Se dio vuelta, fingiendo buscar una tijera. Claro, dijo despacio, cada uno tiene sus secretos. El silencio se alargó. Solo se oía el sonido seco de las tijeras cortando la tela. Erika se acercó al espejo, se miró el cuerpo de perfil. ¿Podés marcar acá un poco más la cintura? Julián decía que ese corte me quedaba bien. Marta detuvo las tijeras en el aire. No levantó la mirada. ¿Perdón?, preguntó con un hilo de voz. Erika se dio cuenta del desliz, o tal vez no. Ah, no, digo, Julián, el modelo del catálogo que te mostré una vez se llamaba igual. Qué casualidad, ¿no? Marta sonrió sin mostrar los dientes. Sí, qué casualidad. Terminó de cortar y colocó los alfileres con precisión. Cada pinchazo sobre la tela era una forma de contener la rabia. Te aviso cuando esté listo para probar, dijo. Perfecto. Te dejo una seña. Erika sacó un sobre y lo apoyó sobre la mesa. Marta notó que dentro había más dinero del necesario. Es demasiado, dijo. Lo valés, respondió Erika sonriendo otra vez. Además, quiero que te tomes el tiempo de hacerlo especial. Marta guardó el sobre sin mirarlo. Lo va a hacer, te lo aseguro. Cuando Erika se fue, el taller quedó impregnado de su perfume. Marta abrió las ventanas de golpe, como si necesitara aire para poder pensar. Se apoyó contra la pared. Las manos le temblaban. No lloró, no gritó. Solo respiró hondo, con ese temblor contenido que anuncia que algo dentro está por romperse. A la noche, Julián llegó más tarde de lo habitual. ¿Comiste?, preguntó él, dejando las llaves en la mesa. No tenía hambre, respondió ella, sin mirarlo. Él se sirvió un plato de lo que quedaba del mediodía y se sentó frente a ella. ¿Y vos? ¿Qué hiciste hoy?, preguntó como si nada. Trabajé, dijo Marta. Vino Erika al taller. El tenedor se le detuvo en el aire. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Un vestido, contestó ella observando su cara. Azul, para una cena especial. Julián siguió masticando, pero ya sin hambre. ¡Qué casualidad!, dijo mirando el plato. No sabía que todavía venía. Marta cruzó los brazos. Sí, yo tampoco, pero parece que no puede confiarle su ropa a cualquiera. El silencio se volvió incómodo. Julián bebió un sorbo de agua. No le des importancia, Marta. No tiene nada que ver conmigo. No te nombré, dijo ella con voz baja. Él levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo la miró directamente. Siempre crees que hay algo escondido, dijo con cansancio. No podés vivir así. No, respondió ella. No puedo vivir así, pero no por desconfianza, sino por saber lo que hay y tener que fingir que no lo sé. Julián bajó la mirada otra vez. Terminó su plato rápido sin responder. Mañana tengo una cena del trabajo, dijo mientras se levantaba. No me esperes despierta. Marta lo siguió con la mirada mientras se alejaba hacia el dormitorio. Cuando escuchó el ruido del placard y el agua de la ducha, fue al taller. La tela azul seguía extendida sobre la mesa, bajo la luz blanca del tubo. La tocó con los dedos, suave, helada. Tomó las tijeras y siguió cortando despacio, marcando el escote, ajustando las curvas. Cada movimiento era una mezcla de precisión y furia. Sentía que estaba cosiendo su propio dolor, puntada por puntada, en ese vestido que otro iba a admirar. Cuando terminó de hilvanar el cuerpo del diseño, se apartó un poco. Lo miró colgado en el maniquí. Era hermoso, perfecto.
Y eso la destruyó aún más. Se sentó frente a la máquina, apagó la luz y se quedó ahí, en la penumbra, con el olor a seda y perfume flotando en el aire. Afuera, el sonido lejano de un auto la hizo mirar por la ventana. Era tarde y Julián aún no había vuelto. El celular vibró sobre la mesa. Un mensaje: «No te esperes, se alargó la cena». Ella lo leyó sin sorpresa. Apoyó el teléfono boca abajo y en un impulso acercó el vestido al pecho, como si necesitara comprobar algo. El perfume seguía ahí, impregnado, dulce, envolvente. Entonces entendió: no cosía para Erika, cose para la otra versión de sí misma, la que todavía quería creer en las mentiras de un hombre que no sabía irse del todo. Y en el silencio del taller, con las tijeras aún brillando sobre la mesa, Marta se prometió una sola cosa: terminaría ese vestido. Pero no iba a ser Erika la única que lo estrenara. El sonido del timbre la sobresaltó. Marta estaba sentada frente al vestido azul con la aguja detenida a medio camino, cuando el cartero le entregó un sobre sin remitente. Adentro había una factura vieja, de hace un año, el recibo del hotel donde había descubierto la primera traición. No necesitó leerla completa. El papel amarillento y el nombre de aquel lugar bastaron para que todo volviera. El aire se le volvió espeso. Cerró los ojos y la escena regresó nítida, con el mismo olor a humedad, con el mismo nudo en el estómago. Había sido una tarde de verano. Julián había dicho que iba a un almuerzo con colegas. Marta no sospechaba nada, hasta que una llamada equivocada la despertó de la siesta. Una mujer del hotel, preguntando si el señor Julián seguía en la habitación o ya había hecho el check-out. El corazón se le detuvo un segundo. No pensó, solo se vistió y salió. El taxi hasta el hotel le pareció eterno. Cuando llegó, lo vio. Julián, en el lobby, con Erika al lado. Ella reía, apoyando la mano en su hombro. Tan cómoda, tan segura. Marta sintió que el suelo se le abría. No gritó de inmediato. Caminó hacia ellos con paso firme, helado. ¿Así que era un almuerzo de trabajo?, dijo mirándolo a los ojos. Erika se giró, sorprendida. Julián se quedó sin palabras, pálido, con la culpa escrita en la cara. «Marta, por favor, no hagas esto acá», susurró él. «¿Qué? ¿Qué no haga? ¿No ver?». El recepcionista bajó la mirada. Los turistas miraban de reojo. Marta recordó cada detalle: el ruido del aire acondicionado, el perfume caro de Erika, el temblor en sus propias manos. Después vino el caos, las palabras como cuchillos, los reproches, el llanto. Julián negando, luego admitiendo, después rogando. «Marta, fue un error. No sé en qué estaba pensando. No me dejes. Lo arreglo. Te juro que lo arreglo». Y ella, tonta, enamorada, quiso creerle, porque el miedo a perder todo fue más fuerte que la dignidad herida. Recordó esa noche. Él arrodillado en el living, llorando. Ella de pie, con los brazos cruzados, incapaz de tocarlo. «No sé si puedo perdonarte», le había dicho. «Solo dame tiempo. Te lo voy a demostrar». El perdón vino semanas después, no por convicción, sino por costumbre. Había familia, recuerdos, una hija en casa, y ese amor gastado que todavía pesaba. Pero ahora, mientras sostenía aquel recibo entre los dedos, Marta entendió que nunca había perdonado del todo. Solo había escondido la herida bajo capas de rutina. El ruido de la puerta la trajo de vuelta. Julián entró, hablando por teléfono. Sí, el viernes confirmo», decía. «No, tranquilo, yo me encargo». Cuando la vio, cortó rápido. «¿Con quién hablabas?», preguntó Marta. «Con Gustavo, ¿quién más? Tenemos la cena de cierre de mes». Ella dejó el sobre la mesa, boca abajo. «Qué coincidencia», dijo. «Otra cena, otro viernes». «Marta, por favor», empezó él cansado. «¿Te acordás de este lugar?». Lo interrumpió mostrando el recibo. El color se le fue del rostro. «¿Dónde lo encontraste?». «Llegó por correo». «Qué ironía, ¿no? Hasta el pasado sabe dónde vivimos». Él intentó sonreír, pero no pudo. «Eso fue hace un año, ya lo hablamos».
Sí, lo hablamos, pero parece que el eco sigue, ¿no? Julián suspiró. No entiendo qué querés que haga. Nada, respondió ella. Ya hiciste bastante. El silencio se volvió insoportable. Julián dio media vuelta, fue a la heladera, se sirvió un vaso de agua. No puedo vivir con esto todo el tiempo, Marta. En cada cosa que pasa, cada gesto mío, siempre pensás lo peor. No pienso lo peor, dijo ella, clavando la mirada en el vestido azul. Lo peor ya lo vi. Él siguió en silencio. Y lo más triste, continuó ella, es que todavía quiero creer que mentís para protegerme, pero sé que lo haces porque no sabes decir la verdad. Julián dejó el vaso en la mesada con un golpe seco. No todo lo que sospechás es cierto. Marta se acercó un paso. Y todo lo que negás, eso sí lo es. Él la miró largo rato. Después tomó el recibo y lo rompió en pedazos. Listo, ya está. Pasó. Olvídate. Si fuera tan fácil, dijo ella con voz baja, lo habría hecho cuando dijiste, te juro que no va a volver a pasar. La mirada de Julián se endureció. No sé por qué seguimos juntos si todo lo que haces es recordarme lo que ya pasó. Porque todavía me mentís, respondió ella. Y yo, por alguna razón que no entiendo, sigo esperando que un día me digas la verdad. Él la miró un momento más, sin decir nada, y se fue al dormitorio. Marta quedó sola, escuchando el ruido de sus pasos alejándose. Se acercó al maniquí. El vestido azul parecía observarla, iluminado por la luz del taller. Pasó los dedos por la costura del escote y recordó otra escena, de aquella primera vez, cuando Erika había entrado al taller pidiéndole algo que me haga sentir especial. Sintió una punzada en el pecho. Era como vivir el mismo ciclo una y otra vez, solo que con menos lágrimas y más silencio. Apagó la luz, pero el brillo del vestido seguía viéndose en la penumbra. Se sentó frente a la máquina y pensó en Lucía, su hija, que esa noche dormía en casa de una amiga. ¿Qué le diría si la viera así, repitiendo el mismo error? El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo de Julián, enviado desde el dormitorio. No quiero pelear más. Buenas noches. Marta lo leyó en silencio. No respondió. En lugar de eso, tomó la aguja otra vez y siguió cosiendo, aunque la vista se le nublaba. Cada puntada era una respiración contenida, una forma de no gritar. Mientras el hilo azul se deslizaba por la seda, pensó que tal vez eso era su vida. Coser heridas, tapar roturas, sostener con hilo fino algo que ya estaba deshecho desde hace mucho. Y al clavar la última puntada de la noche, comprendió que los ecos del pasado no desaparecen, solo cambian de tono, hasta que un día, sin aviso, vuelven a sonar igual de fuertes que la primera vez. Esa noche, Julián salió más arreglado de lo habitual. Traje oscuro, camisa blanca, un toque de perfume que Marta no le había sentido en meses. «No me esperes», dijo mientras se ajustaba el reloj. «Capaz se alarga un poco». Marta lo observó desde la puerta del dormitorio. «¿Otra cena del trabajo?», preguntó, sabiendo de antemano la respuesta. «Sí», dijo él sin mirarla. «Te dejo algo preparado en la heladera por si no ceno». Ella asintió, mordiéndose la lengua. Lo vio salir con paso apurado y el celular en la mano. Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó colgado en el aire como una prenda sin uso. Durante unos minutos intentó convencerse de que no pasaba nada. Se preparó un té, encendió la televisión, fingió mirar. Pero la cabeza no paraba. El reloj marcaba las 9:15 cuando decidió ponerse un abrigo y salir. No sabía exactamente qué iba a hacer. Caminó unas cuadras hasta donde sabía que él solía estacionar cuando no quería que vieran su auto frente al edificio. Ahí estaba, el viejo Peugeot gris, encendido, con las luces bajas. Julián dentro, mirando el celular. Marta se escondió detrás de un árbol, el corazón en la garganta. Cada minuto que pasaba le pesaba en el pecho como una piedra. Quiso irse, pero no pudo. La curiosidad era más fuerte que el miedo. A los pocos minutos, una figura apareció al final de la calle. Tacones,
cabello suelto, una chaqueta clara. Erika. El aire pareció detenerse. Marta sintió un vértigo extraño, como si el mundo se encogiera a su alrededor. Erika se acercó al auto con paso firme, sonriendo. Julián bajó el vidrio. Dijo algo que Marta no alcanzó a escuchar, y la puerta del acompañante se abrió. Ella se subió sin dudar. El auto arrancó despacio y se perdió en la esquina. Marta no se movió, ni un grito, ni una lágrima. Solo el cuerpo rígido, el corazón descompasado y una especie de silencio que ya no necesitaba explicación. Caminó de regreso a casa sin saber cómo. Todo le resultaba ajeno. Las luces de la calle, los ladridos lejanos, el olor a pan de la panadería de la esquina. Nada parecía real. Al llegar al departamento, encendió una lámpara y se quedó de pie frente a la mesa del comedor. El té todavía estaba tibio. Se sentó y lo miró sin tocarlo. El reloj marcaba las 10. No pensó en confrontarlo, no pensó en llamar. Solo en esa imagen, los dos en el auto, riendo quizá, repitiendo la historia que ella ya conocía. A las 11, el celular vibró. «Voy tarde, no te preocupes, todo bien, todo bien». Las mismas dos palabras que él usaba cuando quería cerrar cualquier conversación incómoda. Marta dejó el teléfono boca abajo, fue hasta el dormitorio y abrió el placard. Dentro, la camisa azul que él había usado en su primera cena de trabajo seguía colgada, impecable, con ese olor que no era suyo. Pasó los dedos por la tela y en ese gesto sintió una mezcla de tristeza y aceptación. No había sorpresa, no había furia, solo la constatación de algo que en el fondo siempre supo. El amor, pensó, no se acaba con un engaño, se termina con la repetición, con el volver a ver la misma escena hasta que deja de doler y solo cansa. Apagó la luz y se sentó al borde de la cama. La oscuridad la envolvió. Cerró los ojos y la imagen del auto volvió a aparecer, fija, nítida. Erika riendo, Julián bajando la mirada. No necesitaba sonido, el silencio decía todo. De repente el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje: «Voy a dormir en lo de Gustavo. Es tarde para volver, no te enojes». Marta soltó una risa seca, corta, casi un gemido. «Gustavo», pensó, «siempre Gustavo». Se levantó, fue al taller y encendió la luz. El vestido azul colgaba del maniquí, esperando. Lo miró largo rato, con esa mezcla de desprecio y ternura que solo da el agotamiento. Abrió el cajón donde guardaba las cintas y tomó una tijera. No para romperlo, no todavía, solo para sentir el metal en la mano. Acercó la tela, la tocó. Seguía oliendo al mismo perfume. La rabia subió como un impulso, pero no la dejó salir. No valía la pena. Lo colgó en una percha y apagó la luz. Cuando volvió al dormitorio, la cama seguía intacta. Se acostó con los ojos abiertos, mirando el techo. El cuerpo le pesaba, pero la mente seguía despierta, repitiendo cada detalle de lo que había visto. Cerca de las 2 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Pasos cuidadosos, el sonido de las llaves dejadas sobre la mesa. Julián entró al cuarto en silencio, creyendo que ella dormía. Marta mantuvo los ojos cerrados. Él se desvistió, se metió en la cama sin hacer ruido. Tenía el olor de la calle y algo más, el mismo perfume dulce que ya conocía. Ella respiró hondo, conteniendo el temblor. No se movió, no dijo nada. Solo esperó, mirando la oscuridad detrás de los párpados. En su mente se repitió una frase simple, como una plegaria rota. «Ya está. No necesito más pruebas». Julián se durmió rápido, con esa tranquilidad que solo tienen los que se convencen de su propia mentira. Marta, en cambio, permaneció despierta hasta el amanecer, con la mirada fija en la sombra que la ventana proyectaba sobre la pared. Una sombra quieta, recortada, como la de un cuerpo ausente. Y por primera vez comprendió que lo que más dolía no era haberlo visto con otra, sino haber sabido desde antes que lo haría.
Esa certeza, fría y nítida, se instaló en su pecho como un peso imposible de mover, y cuando el primer rayo de sol tocó la sábana, Marta ya no lloraba, solo miraba hacia la esquina de la habitación donde la sombra seguía ahí, inmóvil, la misma que había visto en la calle, dentro del auto, la sombra de él y de todo lo que ya no tenía arreglo. El olor del café llenaba la cocina. Marta lo sirvió sin apuro, como cada mañana. La radio sonaba baja, con una voz hablando del tráfico y la lluvia de la noche anterior. Julián entró con el cabello húmedo, buscando sus llaves, el celular, el reloj, todo igual que siempre. «Dormiste poco, ¿no?», dijo él mientras se servía pan. «Sí», respondió ella. «Estuve pensando. Otra vez las cuentas, seguro. No te preocupes, el viernes cobro y se arregla». Marta lo observó en silencio. Esa naturalidad la desconcertaba, como si la noche anterior no hubiera existido, como si su perfume no lo siguiera acompañando. Le alcanzó el café. Él sonrió con gratitud automática. «¿Tenés algo hoy en el taller?», preguntó. «Un par de arreglos, nada grande». Hizo una pausa. «Ah, y tengo que entregar un vestido». Julián levantó la vista. «¿El azul?». «Sí», dijo ella sin apartar la mirada. Por un segundo el silencio llenó el aire. Luego él asintió, como si no entendiera la doble intención. Marta lo miraba mientras hablaba de cosas triviales. El trabajo, el clima, la cena con los muchachos. Le analizaba el tono, los gestos. Había en él una tranquilidad que le resultaba casi insultante. Cuando terminó el café, Marta dejó la taza a un lado. «¿Vale la pena volver a destruir lo que ya estaba roto?», preguntó con calma, sin subir la voz. Julián se quedó quieto con el pan a medio camino hacia la boca. «¿Qué decís?». «Lo que escuchaste». Su voz era baja, firme. «Que ya no quedan pedazos para romper». Él la miró desconcertado. «Estás diciendo eso por cansancio, no por lo que pensás en serio». «No, Julián, justo por eso, por todo lo que pensé en serio y no dije». El reloj de la pared marcó los segundos como si contara en voz alta. Julián apoyó el pan, suspiró. «No quiero pelear». «Yo tampoco», dijo Marta. «Solo quiero entender cómo se puede vivir mintiendo sin pestañear». Él hizo un gesto de fastidio. «¿Otra vez con eso?». «Ya te lo dije, Marta, te estás confundiendo». Ella se levantó, fue hasta la ventana. «Anoche te vi», dijo, sin girarse. El silencio fue brutal. Julián no habló. Marta se volvió despacio. «Te vi esperándola en el auto, a Erika. La vi subir contigo». Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «No me digas que no fue así. Estaba ahí». Julián se levantó de golpe. «No es lo que crees». «Claro», dijo ella con una risa suave. «Nunca lo es». «No pasó nada», insistió él, bajando la voz. Solo necesitaba hablar con ella, aclarar cosas pendientes. «¿En el auto, de noche?», preguntó Marta. «Sí». Quería cerrar el tema de una vez. Ella lo observó casi con compasión. «Vos no sabés cerrar nada, Julián. Ni siquiera las puertas por donde entra la mentira». Él apretó los puños, tratando de mantener la calma. «Te juro que no fue lo que imaginás». «No necesito imaginar, lo vi». Su voz seguía sin temblar. «Lo único que no entiendo es por qué, si te cansaste de mí, no tuviste el valor de decirlo». Julián se acercó un paso. «No me cansé de vos, te juro que no». «No jures más», dijo ella retrocediendo. «Ya usaste esa palabra demasiadas veces». El timbre del teléfono interrumpió la tensión. Marta lo miró sin moverse. Julián aprovechó para alejarse y atender. «¿Hola? Sí, Gustavo. Sí, todo bien. Voy en un rato». Marta sonrió sin decir nada. Cuando cortó, él se acercó otra vez, intentando un tono más sereno. «De verdad, Marta, estoy cansado de que todo sea una sospecha. Y yo, Julián, de que todo sea una excusa». Ella recogió los platos del desayuno y los llevó al fregadero. El agua comenzó a correr. Julián se quedó parado mirando cómo el vapor subía, cómo ella no lo miraba más. «No entiendo qué querés que haga», dijo por fin.
Nada, respondió sin girarse. Esta vez, nada. Él dudó unos segundos, luego se puso la chaqueta y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco. Marta apagó el agua y apoyó las manos sobre la pileta. La casa quedó muda, como si se hubiera vaciado de aire. El reloj seguía marcando su tic-tac, constante, monótono, igual que su matrimonio. Respiró hondo. Fue al taller y se sentó frente al vestido azul. Lo observó a contraluz. El brillo de la tela parecía otro ahora, más frío. Pensó en Erika probándoselo, en Julián esperándola. Sintió rabia, pero no ardía. Era una rabia fría, resignada. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lucía. «Mamá, ¿todo bien? Te noto rara». Marta sonrió con tristeza. Escribió: «Todo bien, hija. Después te llamo». Guardó el teléfono y siguió mirando el vestido. Pasó la mano por la tela con delicadeza. Esa seda suave, perfecta, hecha para otra mujer. Y se dio cuenta de algo. Ya no dolía tanto. Lo que dolía era haber perdido el impulso de seguir reclamando. Cerró el taller y volvió a la cocina. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo subió lento, dibujando líneas finas en el aire. Sintió una calma nueva, distinta. No era paz, era algo más crudo. La certeza de haber llegado al límite. Cuando Julián volvió esa noche, ella estaba viendo televisión. No lo saludó. Él se sentó al lado, incómodo, y le ofreció una copa de vino. ¿Paz?, preguntó, intentando sonar amable. Marta lo miró unos segundos. «No», dijo finalmente. «Silencio, es diferente», y volvió la vista al televisor sin decir más. Julián la observó un momento, luego se rindió al mismo silencio. Por primera vez, Marta no sintió miedo, ni rabia, ni amor. Solo esa serenidad extraña que llega cuando uno deja de esperar. En la pantalla, una voz hablaba de tormentas en la región. Afuera, el cielo se cubría de nubes y el viento empezaba a moverse con fuerza. Marta apagó la televisión y se quedó escuchando el sonido del viento contra los vidrios. La calma del desayuno se había extendido hasta la noche, pero ya no era la misma. Era el comienzo de algo inevitable, la pausa antes del derrumbe. Y mientras el reloj marcaba otra hora que no importaba, Marta entendió que el silencio, cuando se sostiene demasiado tiempo, ya no protege. Avisa que algo está por terminar. El lunes amaneció con el sonido de la panadería de siempre. El horno, las charlas cortadas, la radio sonando bajo entre el aroma a pan recién hecho. Marta esperaba su turno con el monedero en la mano, distraída, cuando escuchó su nombre. «Pobre Marta», susurró una voz. «Dicen que la otra está esperando un hijo». El aire se le atascó en la garganta. No necesitó preguntar quién era la otra. Fingió revisar su lista de compras como si no hubiera oído nada. Otra mujer respondió, más bajo. «Y que el padre... bueno, que no hace falta decirlo». Las palabras flotaron como agujas. Marta sintió el calor subiéndole por el cuello, pero no giró. Pagó su pan, agradeció con una sonrisa forzada y salió a la calle. El sol le dio de frente, pero no alcanzó a calentarle la piel. Caminó sin rumbo, las bolsas apretadas contra el pecho. Cada paso le pesaba más. Al doblar la esquina, escuchó otras dos voces, esta vez en la verdulería. «Sí, Erika. La que salía con el marido de Marta está embarazada, parece. Se le nota. ¿Y él sigue con la mujer? Eso dicen. Pobre Marta. Qué vergüenza. No necesitó más. La vergüenza no era solo suya. Era pública, colectiva, comentada entre tomates y facturas. Llegó a casa y dejó las bolsas sobre la mesa. Se quedó de pie, sin moverse. La cocina olía a humedad y a silencio. Abrió la ventana para respirar, pero el aire de afuera estaba igual de denso. El teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Rosa, la vecina del quinto. «¿Estás bien? Si necesitas hablar, estoy abajo». No respondió. No quería confirmar con palabras lo que ya todos sabían sin pruebas.
Se sentó, tomó un trozo de pan y lo rompió en pedazos pequeños. No tenía hambre. Solo necesitaba hacer algo con las manos. A media tarde decidió salir al parque. Quería despejarse. Caminó despacio, esquivando miradas. En la plaza, dos mujeres conversaban cerca de los juegos. Una de ellas la vio y bajó la voz, pero no lo suficiente. «Ahí está», susurró. «La pobre. Dicen que ni siquiera él lo niega». Marta siguió caminando, erguida, con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. El ruido de los niños, los ladridos, el viento moviendo las hojas, todo se volvió ajeno. Cuando volvió al edificio, Rosa la esperaba en el pasillo, con cara de quien duda entre abrazar o callar. «Marta», empezó, «no quería decirte nada, pero creo que tenés derecho a saberlo». «Ya lo sé», la interrumpió. «Todo el barrio lo sabe». Rosa bajó la mirada. «No creas lo que dicen. La gente inventa cosas». «No hace falta que inventen», dijo Marta, con una calma que la sorprendió a sí misma. «A veces solo repiten lo que ven». Subió al departamento sin despedirse. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. El corazón le latía con fuerza, pero no había lágrimas. Era un dolor seco, sin desahogo. A la noche, Julián llegó como siempre, con su tono de costumbre, como si nada hubiera cambiado. «¿Todo bien?», preguntó mientras dejaba el maletín. Ella no respondió. Lo miró un segundo y siguió sirviendo la cena. Él notó algo en el aire. «¿Pasó algo?». «No», dijo cortante. «Todo bien». Cenaron en silencio. A mitad de la comida, Marta levantó la vista. «Hoy escuché algo curioso», dijo con voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó él, sin levantar la mirada del plato. «Que Erika está embarazada». El tenedor se detuvo a medio camino. Julián parpadeó, confundido. «¿Quién te dijo eso?». «No importa quién. La pregunta es si es verdad». Él tragó saliva. «No, claro que no». «Por favor, Marta». «No me mientas», lo interrumpió. «Ya ni siquiera te sale bien. Te juro que no tengo nada que ver». «Julián, si vas a jurar, hacelo mirando a los ojos», dijo ella. Él levantó la vista. Su expresión era de miedo o de agotamiento. «No sé si está embarazada, pero te juro que no es mío». La frase se quedó suspendida en el aire. Marta se dio cuenta de que él ni siquiera negaba la relación, solo el resultado. «Entonces sí estuviste con ella», dijo en voz baja. Julián cerró los ojos un momento. «Fue un error. No pensé que iba a... ¿A qué?», lo interrumpió otra vez. «A repetirse». El silencio se hizo más pesado que nunca. Ella se levantó y recogió los platos, aunque apenas habían comido. Él se quedó sentado, derrotado, con la mirada fija en la mesa. Marta volvió con la vajilla en las manos. «La gente habla, Julián, en la panadería, en la plaza, en la verdulería. Todos saben. Y yo tengo que salir a la calle como si no pasara nada». Él la miró, intentando decir algo, pero no encontró palabras. «Te juro que no quería que se enteraran». Marta lo observó, incrédula. «¿De eso te preocupas? ¿De que se enteraran?». «No, yo», balbuceó. «Qué raro», dijo ella dejando los platos en el fregadero. «Porque a mí no me juraste fidelidad frente al barrio, Julián. Me lo juraste a mí». Él se levantó, nervioso, buscando la chaqueta. «No tengo cómo explicarlo». «No hace falta», respondió sin volverse. «Ya lo hiciste una vez y fue suficiente». Julián se quedó quieto, con la mano en el picaporte. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, apenas audible. Marta lo miró desde la cocina con una calma helada. «Nada. Esta vez no tengo que hacer nada. El barrio ya hizo el trabajo por mí». Él bajó la cabeza, abrió la puerta y salió sin decir más. Cuando el silencio volvió, Marta apoyó las manos en la mesada y respiró hondo. Por primera vez no sintió lástima ni rabia, solo una extraña sensación de alivio. El secreto ya no era suyo, era público, compartido, inevitable. En ese momento comprendió algo. La vergüenza duele menos cuando deja de ser íntima. Porque una vez que todos lo saben, ya no hay que fingir nada. Y esa libertad amarga fue, sin saberlo, el primer paso hacia su despedida.
La noche anterior había terminado sin una palabra más. Julián se había ido dando un portazo y Marta había dormido poco, entre imágenes rotas. El auto, el perfume, las risas, la gente del barrio. Al amanecer, el ruido de las llaves en la puerta la hizo incorporarse del sillón. Julián entró sin saludar, con la cara hinchada de cansancio. «Necesito hablar», dijo, dejando la mochila en el suelo. Marta no respondió. Se sirvió café y esperó. «No todo lo que escuchaste es cierto», continuó él. «La gente habla por hablar». «¿Y lo que vi?», preguntó ella sin mirarlo. «¿Eso también me lo contó el barrio?». Julián apretó los dientes. «Ya te dije que fue un error. No lo planeé». «No, claro. Nunca se planea destruir una casa. Solo se empieza tirando una piedra». Él se acercó. «Marta, yo la cagué, sí, pero todavía te amo». Ella levantó la mirada. Esa frase tan repetida le sonó hueca. Si eso es amor, prefiero el silencio. Julián dio un paso más. «Podemos arreglarlo. Por Lucía, por nosotros». «Por Lucía», repitió ella casi riendo. «Justamente por ella no quiero seguir mintiendo». El sonido de una puerta la interrumpió. Lucía, de 17 años, salió del pasillo con los audífonos colgando del cuello. «¿Qué pasa?», preguntó confundida. Marta y Julián se miraron, atrapados. «Nada, hija», dijo él rápido. «Solo una charla». Lucía frunció el ceño. «No suena a charla». Marta respiró hondo. «Es mejor que sepas, Luli, tu papá estuvo con otra mujer. Otra vez». Lucía abrió la boca sin entender del todo. «¿Otra vez?», repitió mirando a su padre. Julián bajó la cabeza. «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Cómo se llama no fue así?». «Lucía, por favor», intentó Marta, pero la hija ya estaba llorando. «Ya estoy grande, ma. No me lo oculten más. Si todo el mundo lo sabe». Julián la quiso abrazar, pero ella se apartó. «No me toques». Marta la sostuvo por los hombros. Lucía se soltó y se encerró en su cuarto, dejando un portazo que resonó como un eco final. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Pesaba más. «Ya está», dijo Marta sin levantar la voz. «No quiero más excusas, ni más promesas». Julián se quedó quieto. «¿Qué quieres decir? ¿Que te vayas?». Él la miró como si no entendiera. «Así nomás». «Así», respondió ella. «Sin gritos, sin escenas. Solo vete». Julián dio un paso hacia ella, buscando algo en su rostro, pero lo que encontró fue firmeza. «No podés decidir eso de un día para otro». «No es de un día para otro», dijo ella. «Lo vengo decidiendo desde la primera vez que me mentiste. Solo me faltaba valor». Él se pasó la mano por el rostro. «Marta, escúchame, te juro que...». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No jures nada, ya no tengo fe». Durante unos segundos ninguno habló, solo el ruido del reloj y un auto pasando por la calle. Julián finalmente fue al dormitorio. Marta escuchó los cajones abrirse, la maleta arrastrarse por el suelo. Cada sonido era una confirmación. Cuando volvió al comedor, llevaba la mochila colgando. «No sé a dónde voy a ir». «Donde quieras», dijo ella, «pero no aquí». «¿Y Lucía?», preguntó casi en un susurro. «Ella decidirá cuándo quiere verte». Julián asintió despacio. Se acercó a la puerta y la miró por última vez. «Nunca quise lastimarte, Marta». Ella sostuvo su mirada con una calma que no sabía que tenía. «Entonces no lo habrías hecho 2 veces». Él bajó la cabeza, abrió la puerta y salió. El clic del cerrojo sonó como una liberación. Marta se quedó parada en medio del living. Todo parecía igual. Los cuadros, la mesa, el olor a café. Pero algo había cambiado. Era la primera vez en años que la casa estaba en silencio, sin sentirse vacía. Fue hasta la habitación de Lucía. Golpeó la puerta con suavidad. «¿Puedo pasar?». La chica no respondió, pero Marta entró igual. Estaba en la cama con los ojos rojos. «Ya se fue», dijo Marta. Lucía asintió, mirando el techo. «¿Y ahora qué?». «Ahora seguimos», respondió Marta sentándose a su lado. Hubo un largo silencio.
¿Por qué lo perdonaste la primera vez?, preguntó Lucía sin mirarla. Marta pensó en aquella pregunta durante unos segundos. Porque tenía miedo, dijo finalmente. Miedo a estar sola, miedo a no saber quién era sin él. Lucía se giró hacia ella. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo igual, pero ya no me paraliza. La chica la abrazó. Era un abrazo torpe pero sincero. Marta sintió algo romperse por dentro, no de dolor, sino de alivio. Más tarde, cuando Lucía se durmió, Marta salió al balcón. La noche estaba limpia, con una brisa suave que movía las cortinas. Desde ahí podía ver la calle donde tantas veces esperó a Julián, sin decirlo en voz alta. Sacó un cigarrillo del bolsillo, uno olvidado desde hacía semanas, y lo encendió. El humo subió lento, igual que sus pensamientos. No había victoria ni revancha, solo una paz nueva, rara, que dolía y curaba al mismo tiempo. Entró al taller. El vestido azul seguía ahí, colgado, perfecto. Se acercó y lo observó bajo la luz amarillenta. Pasó la mano por la tela y sin pensarlo demasiado, lo cortó por la mitad. El sonido de la tijera le dio una satisfacción silenciosa. No era venganza, era cierre. Guardó las piezas en una caja, limpió la mesa y apagó la luz. En la oscuridad por primera vez se sintió ligera, como si algo se hubiera desprendido de su cuerpo y respirara desde un lugar más profundo. Marta volvió al dormitorio. Se recostó junto a su hija, aún dormida, y le acarició el cabello. «Vamos a estar bien», susurró, aunque no estaba segura de creerlo todavía. El amanecer llegó despacio, tiñendo la habitación de un color cálido, y en esa luz nueva, Marta comprendió que no todo se había derrumbado. Lo que quedaba en pie, aunque doliera, era ella misma. El primer día sin Julián, la casa parecía más grande. No era el silencio lo que pesaba, sino la falta de su ruido. El roce de la llave, el chasquido del encendedor, el sonido del televisor encendido sin motivo. Marta caminaba despacio por el pasillo, escuchando cómo sus propios pasos resonaban. El desayuno fue un gesto automático. Sirvió 2 tazas por costumbre y recién entonces se dio cuenta de que una sobraba. La retiró sin pensar demasiado. El vapor del café se disipó rápido, como si también quisiera irse. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio del balcón con insistencia, marcando un ritmo que no coincidía con nada. Marta se sentó frente a la ventana, mirando el cielo gris. Se preguntó si él estaría durmiendo en un hotel barato o en casa de alguien más. No sintió rabia, solo una tristeza seca, vieja. A media mañana, Lucía salió al colegio sin decir mucho. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un momento. «¿Estás bien, ma?», preguntó con esa mezcla de preocupación y ternura adolescente. «Sí, hija, anda tranquila». Marta sonrió apenas. «Ya estoy aprendiendo a estar sola». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a ocuparlo todo. El teléfono sonó. Era Rosa, la vecina. «Marta, ¿cómo vas? Si querés, bajo y te acompaño un rato». «Gracias, Rosa, pero hoy no. Estoy bien». Colgó rápido. No quería escuchar su propia historia repetida en voz ajena. Fue al dormitorio. La cama seguía tendida, impecable. En el placard, algunos espacios vacíos marcaban el hueco que él había dejado. Un par de camisas que olvidó colgaban en silencio, sin dueño. Marta las bajó, una por una, y las dobló con cuidado. Las guardó en una caja, sin lágrimas. Era como archivar un expediente cerrado. Al mediodía el hambre no llegó. Almorzó pan y queso, sin mesa puesta, sin mantel. Comió de pie, frente al fregadero. Mientras masticaba, se sorprendió pensando en los pequeños ruidos de antes. El sonido del cuchillo de Julián sobre el plato, su respiración detrás del diario. Y por un momento extrañó eso, no a él, sino la costumbre de tenerlo ahí. La tarde trajo un aire frío. Marta encendió la radio buscando compañía. Una canción vieja llenó la casa.
No pudo evitar cantar bajito, pero su voz le sonó desconocida, ajena. Caminó hasta el taller. El maniquí estaba vacío, el vestido azul desaparecido. Las telas apiladas esperaban su atención, pero no tenía ganas de coser. Se sentó frente a la máquina apagada y se quedó mirando el carrete de hilo girar por inercia. El teléfono vibró otra vez. Mensaje de un número desconocido. Julián está conmigo. No lo molestes. El corazón le dio un salto, pero la sensación se desvaneció rápido. Borró el mensaje sin responder. Durante unos segundos se quedó inmóvil, tratando de reconocer lo que sentía. No era enojo, era una mezcla rara de alivio y resignación. Por fin había una confirmación, aunque no la necesitara. Encendió un cigarrillo. El humo subió lento, azul. Pensó en los años pasados, en los buenos momentos, en los pequeños gestos que un día se transformaron en rutina y luego en obligación. Pensó en lo mucho que había callado para evitar discusiones, en cómo había confundido paz con resignación. La puerta se abrió de pronto. Lucía había vuelto antes. «Ma, me salí antes del colegio. Teníamos libre». Marta apagó el cigarrillo. «Qué bueno, así almorzamos algo juntas». Lucía la observó en silencio, notando los ojos cansados, la calma extraña. «¿Hablaste con papá?» «No, y no pienso hacerlo». «¿Y si vuelve?» Marta sonrió con suavidad. «Entonces encontrará la puerta cerrada». Lucía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Te admiro, ¿sabes?» «No me admires», dijo Marta. «Solo aprende de lo que me pasó. No esperes a que te lastimen 2 veces para irte». Pasaron la tarde juntas, sin hablar demasiado. Marta le enseñó a coser un dobladillo. Se rieron un poco cuando el hilo se enredó. Por un instante, la casa pareció volver a tener vida. Al caer la noche, cuando Lucía se fue a dormir, Marta volvió al balcón. Encendió otra lámpara, la única luz que quedaba en el departamento. El viento soplaba fuerte. En el edificio de enfrente vio a una pareja discutiendo con las ventanas abiertas. No escuchaba las palabras, pero reconocía los gestos. Pensó que tal vez todos los matrimonios se rompen igual. Primero los silencios, luego las excusas, después la costumbre. El celular volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Julián. Marta lo miró parpadear unos segundos. No atendió. El tono cesó, volvió el silencio, pero enseguida llegó un mensaje. «Solo quería saber si estás bien». Se le escapó una sonrisa triste. Respondió: «Sí, por primera vez». Dejó el teléfono sobre la mesa y fue a apagar la luz del pasillo. El reflejo del espejo la detuvo. Se miró. Tenía ojeras, arrugas nuevas, pero también otra expresión, más firme, más suya. Recordó una frase que había escuchado alguna vez. «El duelo no es por quien se fue, sino por la parte de ti que se va con él». Y sintió que esa parte, al fin, empezaba a volver. Se metió en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que seguía teniendo. El silencio seguía ahí, pero ya no dolía tanto. Era distinto, menos hostil. Tal vez, pensó antes de dormirse, el vacío no siempre destruye. A veces solo limpia el espacio para empezar de nuevo. El sonido de la máquina de coser volvió a llenar el departamento. Al principio era solo ruido, pero poco a poco se volvió ritmo, respiración, compañía. Marta se había propuesto no pensar. Coser era más fácil que recordar. Cada puntada le exigía atención, precisión, y ese esfuerzo la mantenía a salvo de los pensamientos que amenazaban con colarse. La primera semana después de la partida de Julián fue de una calma rara. El teléfono sonaba menos, el taller se llenaba de luz natural y las clientas, las de siempre, empezaron a volver. ¿Seguís trabajando, Martita?, preguntaban casi con culpa, como si hablar del pasado fuera indecente. «Más que nunca», respondía ella sonriendo. Un día llegó Nora,
una antigua clienta que no veía desde antes del escándalo. «Me enteré de todo», dijo apenas entrar. «No vine antes porque no sabía si querías que te hablara. Si me hubieras dejado sola, ahí sí me molestaba», respondió Marta sin dejar de coser. Nora rió, aliviada. «Sos más fuerte de lo que pensaba». Marta levantó la vista. «No, solo más cansada de tener miedo». La conversación quedó flotando mientras medía una falda. Nora la miró en silencio, notando algo nuevo en su expresión. Ya no había la dulzura de antes, sino una serenidad firme, casi estoica. Cuando Nora se fue, Marta apagó la máquina y se quedó mirando sus manos. Tenían marcas de alfileres, callos, pequeñas heridas. «Así se cura una costura», pensó, con dolor, pero sin soltar el hilo. A la tarde, Lucía llegó del colegio y se detuvo en la puerta del taller. «¿No te cansa tanto ruido?», preguntó cubriéndose los oídos. «No», respondió Marta. «El silencio me cansaba más». Lucía sonrió como si entendiera algo sin que se lo dijeran. «Estás cosiendo todo el día». «Estoy cosiendo mi cabeza», dijo Marta, medio en broma. La joven se sentó junto a ella y empezó a pasar alfileres. «¿Sabes? Las chicas del colegio dicen que te admiran, que tenés valor. ¿Por dejar a tu papá?», preguntó Marta. «Por no dejarte a vos misma», contestó Lucía. Esa frase la desarmó. No lloró, pero tuvo que dejar la aguja un momento y respirar hondo. Los días siguientes fueron más ligeros. Volvieron clientas nuevas y el taller se llenó de voces femeninas, risas, confidencias, pequeñas quejas del día a día. Marta escuchaba, opinaba poco, pero cada historia ajena le servía de espejo. Una mañana, mientras arreglaba el dobladillo de un vestido, recibió un mensaje. Era de Julián. «Solo quería saber si necesitas algo». Lo leyó varias veces, no respondió. El teléfono vibró otra vez. «Estoy tratando de ordenar mi vida. Perdón por todo». Marta lo dejó sobre la mesa, boca abajo. El hilo se enredó en la aguja. Lo desenredó con calma. Por dentro sintió una punzada breve, pero sin desbordarse. Ya no era dolor, era un recuerdo muscular, como una vieja cicatriz que solo duele cuando cambia el clima. A media tarde, Rosa tocó la puerta con un termo y 2 mates. «Hace mucho que no charlamos sin lágrimas», dijo. «Ni sin chismes», bromeó Marta. Se sentaron junto al balcón. Rosa la miró con curiosidad. «¿Y si él vuelve?». Marta sonrió sin mirar. «No puede volver a donde ya no hay lugar». Rosa asintió. «Tenés razón, pero se nota que todavía lo pensás». «Lo pienso como se piensa un mueble viejo. Estuvo ahí mucho tiempo, y de golpe lo sacás, y el espacio vacío tarda en parecer tuyo otra vez». Rosa rió bajito. «Hablas como si te hubieras rehecho». Marta tomó un sorbo de mate y miró sus manos. «No sé si me rehice, solo dejé de romperme». Esa noche, al cerrar el taller, encontró una caja vieja en el estante. Dentro había fotos, vacaciones, cumpleaños, la boda. Se sentó en el piso observando una en la que estaban los 3, ella, Julián y Lucía pequeña, riendo bajo el sol. No sintió nostalgia, sino una ternura distante, casi ajena. Dejó la foto sobre la mesa y apagó la luz. Al día siguiente, una clienta nueva llegó recomendada. Era una mujer joven, embarazada, con un rostro familiar. «Me dijo Erika que cosés muy bien», dijo la joven con naturalidad. El corazón de Marta dio un vuelco. «¿Erika?», preguntó sin mostrar sorpresa. «Sí, me habló de vos. Dijo que sos la mejor, aunque ella ya no viene porque se fue del barrio». Marta la miró unos segundos y luego sonrió con educación. «Sí, la conozco. Pásame las medidas». Mientras la cinta se deslizaba por la cintura de la mujer, un pensamiento breve cruzó su mente. Al final, todo sigue su curso, incluso lo que parecía insoportable. Cuando la clienta se fue, Marta cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Se quedó quieta, mirando el suelo. Sintió algo parecido a compasión, no por Julián ni por Erika, sino por la mujer que ella había sido, la que se había conformado con tan poco amor.
La noche cayó despacio. Marta volvió al taller, encendió la lámpara y retomó el trabajo. El zumbido de la máquina la envolvía otra vez, constante, hipnótico. Cada puntada era una frase no dicha, una emoción procesada, una vida nueva en construcción. Pasada la medianoche, se detuvo para mirar el resultado. Una blusa blanca impecable, con costuras limpias, sin errores. La sostuvo entre las manos, sonriendo apenas. Pensó que, tal vez, eso era lo que estaba haciendo con su vida. Rehacerla con hilo más fuerte, sin apuro, sin volver a los mismos dobleces. Apagó la máquina y se quedó un rato en silencio. Por primera vez, ese silencio no pesaba. Sonaba a descanso, a comienzo, y mientras guardaba los alfileres en su cajita de lata, sintió que algo en ella, una parte dormida, olvidada, volvía a respirar. No era felicidad todavía, pero sí un esbozo de paz. Puntada por puntada, Marta estaba tejiendo su regreso al mundo. La lluvia caía despacio, casi sin ruido. Lucía estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y el celular en la mano. Marta, desde el taller, la observaba en silencio. La luz de la tarde entraba apagada por la ventana, y el olor del café recién hecho llenaba el departamento. ¿Querés?, preguntó Marta, levantando una taza. Sí, ma, respondió Lucía, sin despegar la mirada de la pantalla. Marta se sentó frente a ella. La joven dejó el celular a un lado. Había algo tenso en el aire, pero no incómodo, sino necesario. Te estuve escuchando anoche, dijo Lucía. ¿Soñabas? Marta sonrió con cansancio. Sí, a veces el cuerpo sigue hablando cuando una ya no quiere decir nada. Lucía la miró con curiosidad. ¿Soñabas con él? La pregunta fue directa, casi cruel, pero sin malicia. Marta respiró hondo. Sí, con él, con lo que fuimos, con lo que ya no. Lucía se acomodó esperando que continuara. ¿Y no lo odias?, preguntó al fin. Marta negó despacio. No, el odio es otra forma de quedarse pegada a lo mismo. Y yo ya no quiero seguir atada. Lucía bajó la mirada. Yo sí lo odio, murmuró. Marta la observó con ternura. Está bien, tenés derecho, pero no te acostumbres. El odio cansa, igual que el amor cuando se vuelve obligación. La joven frunció el ceño. ¿Y cómo se deja de odiar? ¿Cómo se deja de llorar?, dijo Marta pensativa. Un día simplemente ya no sale nada. Lucía asintió, pero no convencida. Yo no podría perdonar algo así. Marta sonrió suave. Yo tampoco pude. Lo que hice no fue perdonarlo, fue soltarlo. Es distinto. El silencio entre las dos duró unos segundos. El reloj del comedor marcaba el paso lento del tiempo. Lucía tomó un sorbo de café. A veces pienso que te dio miedo quedarte sola, dijo, que por eso lo perdonaste la primera vez. Marta no respondió enseguida. Tenés razón, admitió al fin. Me dio miedo, miedo de no saber quién era sin él. Pero el miedo también se gasta. Un día te das cuenta de que la soledad no mata. Lo que mata es seguir donde no te quieren bien. Lucía la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Yo te veía como una mujer fuerte. Y lo soy, dijo Marta. Pero ser fuerte no significa no romperse. Significa aprender a coserse después. Lucía se quedó callada, mirando el vapor del café. ¿Y si él aparece?, preguntó. Que aparezca. No tengo nada que esconder ni que pedir. En ese momento, el timbre del teléfono fijo sonó en la otra habitación. Marta se levantó sin apuro. Atendió. ¿Sí? Del otro lado, una voz vacilante. Soy yo, Julián. Marta se quedó en silencio, apretando el auricular. ¿Qué querés?, preguntó sin dureza. Solo saber si estás bien, si Lucía está bien. Ella miró hacia el living, donde su hija la observaba desde el sofá. Estamos bien, respondió, y vamos a seguir estándolo. Julián guardó silencio. Marta, no me fue como pensé. Quería decirte que lo lamento. No hace falta, dijo ella serena. Ya no me sirve el perdón, Julián, ni el tuyo ni el mío. Lo que pasó no se arregla con palabras. Él suspiró. ¿Podemos vernos aunque sea para hablar?
No, dijo Marta con firmeza. No porque te odie, sino porque ya entendí que hablar contigo me devuelve al mismo punto, y yo ya no vivo ahí. Colgó despacio. Lucía no hizo preguntas. Marta volvió al sofá, tomó su taza y respiró hondo. Era tu papá, dijo. Lucía asintió. ¿Y? Nada, respondió Marta. Dijo que lo lamenta. La joven sonrió con una ironía que no ocultó. Tarde. Siempre es tarde, dijo Marta con calma. Pero eso no significa que no sirva. Tal vez él también tenga que aprender a vivir con el eco de lo que rompió. Hubo un silencio largo. «Ma», dijo Lucía de pronto, «¿vos volverías a enamorarte?» Marta la miró sorprendida. «No sé, supongo que sí, si se diera, pero distinto, con menos miedo y con más cuidado de mí». Lucía sonrió. «Nunca pensé que te escucharía hablar así. Es que ahora no te hablo como tu madre», dijo Marta, apoyando la mano sobre la suya. «Te hablo como mujer». Lucía se quedó quieta, procesando esas palabras. «Entonces decime algo, mujer a mujer. ¿Vale la pena amar?» Marta la miró un momento buscando las palabras. «Sí, siempre, pero solo cuando el amor no te pide que te achiques. Si para quedarte con alguien tenés que dejar de ser quien sos, entonces ya no es amor». Lucía tragó saliva. «¿Y vos te achicaste mucho?» Marta soltó una risa suave. «Tanto que me tomó años volver a encontrarme». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Te quiero, ma. Yo también, hija. Y me alegra que me quieras así, con mis errores». «No fueron errores», dijo Lucía casi en un susurro. «Fueron pasos para llegar hasta acá». Marta le acarició el cabello, sintiendo una paz extraña. Afuera la lluvia seguía cayendo, constante, como si limpiara el aire. El timbre del edificio sonó, rompiendo el momento. Lucía se levantó. «Voy yo». Abrió la puerta. Era Rosa, la vecina, empapada. «Perdón, me olvidé mi paraguas la otra noche». Marta sonrió. «Pasa, te seco algo». Rosa entró, dejó el paraguas y al verla con Lucía, sonrió. «Se ven bien las dos». Lucía miró a su madre y por primera vez la vio distinta. No como la mujer que la crió, ni como la esposa que fue traicionada, sino como alguien que había aprendido a sostenerse de pie, sola, sin dramatismo ni rencor. Esa noche, cuando Lucía se fue a dormir, Marta se quedó un rato en el taller. Tomó una nueva tela, color vino, y empezó a marcar el primer corte. Mientras la aguja perforaba el material, pensó en la conversación con su hija. Tal vez no podía cambiar lo que pasó, pero sí lo que venía después. Y por primera vez, cosiendo en silencio, sintió que no solo estaba reparando su vida, sino también dándole a Lucía un mapa para no perderse en la suya. Puntada a puntada, palabra a palabra, estaban aprendiendo juntas cómo seguir adelante. El sábado amaneció claro, con un aire fresco que olía a pan tostado y hojas mojadas. Marta había dormido bien por primera vez en semanas. Decidió salir temprano, caminar hasta la feria del barrio, comprar frutas y dejar que el día la distrajera. Llevaba una blusa blanca nueva que ella misma había cosido. No era vanidad, era una forma de recordarse que todavía podía construir algo bonito con sus propias manos. La feria estaba llena de vida, puestos de colores, vendedores gritando ofertas, niños corriendo entre los pasillos. Marta caminaba despacio, disfrutando del ruido cotidiano, cuando escuchó una voz detrás de un puesto de verduras. Una voz conocida, dulce, algo aguda, imposible de confundir. Giró sin pensarlo, y ahí estaba Erika. El mundo se detuvo unos segundos. Erika tenía el cabello más corto, recogido en una trenza. En brazos, un bebé dormido, envuelto en una mantita azul. Su cara, sin maquillaje, mostraba un cansancio que Marta reconoció de inmediato. El de las noches sin dormir, el de la vida que se acomoda después de una tormenta. Erika la vio, y por un instante, el pasado entero pareció materializarse entre ellas. No hubo gritos, ni palabras, solo miradas.
Marta se quedó quieta con las manos sobre una bolsa de manzanas. Erika intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió. Bajó la vista al niño. «Hola, Marta», murmuró, apenas audible. «Hola», respondió ella, con una calma que ni siquiera sabía que tenía. El silencio entre ambas fue tan denso que hasta el vendedor del puesto dejó de hablar. Erika acomodó al bebé en su brazo. «Es mi hijo», dijo, como si hiciera falta aclararlo. Marta asintió. «Lo imaginé. Es lindo». Erika levantó la vista sorprendida por el tono. No había sarcasmo ni ironía, solo verdad. «Se llama Julián», agregó, como si necesitara probar algo. Marta no pestañeó. El nombre flotó en el aire, pero no dolió. Solo fue un dato más, una confirmación silenciosa de algo que ya había dejado de importar. «Qué bueno», dijo simplemente. Erika se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. «Yo no sabía que te vería». Su voz temblaba. «No quería que pasara así». «Así está bien», respondió Marta. «Ya no hay otra forma». El bebé se movió, soltando un pequeño gemido. Erika lo acunó con torpeza. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Marta la observó en silencio. Notó cómo sus manos temblaban, cómo la ropa le quedaba un poco grande, cómo el cansancio la había hecho más real. «¿Estás bien?», preguntó Marta con sinceridad. Erika levantó la mirada sorprendida. «Trato de estarlo». «Eso es todo lo que se puede hacer», dijo Marta. «Intentarlo». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Erika respiró hondo, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. «Nunca quise hacerte daño», murmuró al fin. Marta la escuchó sin apartar la vista. «Ya lo sé», dijo, «pero lo hiciste igual». Erika asintió. «Sí». El sonido de un carrito pasando las interrumpió. Una mujer mayor las observó de reojo, como si reconociera el peso de esa escena. Marta tomó una manzana, la pagó y antes de irse, dijo despacio: «A veces uno hiere sin saber que también se está hiriendo. Espero que seas feliz, Erika. De verdad». Erika apretó los labios, conteniendo algo entre la culpa y el alivio. «Gracias». Marta sonrió apenas y siguió caminando. A cada paso sentía que algo se soltaba dentro de ella, como un nudo que por fin cede. El aire de la feria, el olor de las frutas, el murmullo de la gente, todo parecía más nítido, más ligero. Avanzó unas cuadras, pero el impulso la detuvo. Miró hacia atrás. Erika la seguía con la mirada, quieta, meciendo al bebé. Marta levantó una mano en un gesto simple, casi maternal. Erika la imitó, y ese pequeño movimiento bastó. No hubo redención ni disculpas completas. Solo dos mujeres cansadas, reconociendo que el daño no siempre deja enemigos, sino cicatrices compartidas. De camino a casa, Marta pasó por el parque donde solía caminar con Lucía cuando era niña. Se sentó en una banca, dejó la bolsa a un lado y cerró los ojos. El viento le acariciaba el rostro. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella primera traición. El dolor, la vergüenza, la soledad, y también en cómo, a pesar de todo, seguía de pie. No era la misma mujer, y por primera vez eso la llenó de orgullo. El teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. «Espero que estés bien. Vi una foto tuya en el taller. Te ves feliz». Marta lo leyó sin enojo. No respondió. Borró el mensaje y guardó el celular. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba cerrar ninguna herida con palabras. Cuando volvió al departamento, Lucía estaba en la cocina preparando té. «¿Todo bien, ma?», preguntó. «Sí», dijo Marta, colgando la bolsa. «Hoy vi a Erika». Lucía se quedó helada. «¿Y qué pasó?». Marta se sirvió té tranquila. «Nada, nos vimos, nos dijimos lo justo». «¿Y no te dio coraje?». «No, me dio lástima un poco. Y después, nada». Hizo una pausa. «Creo que eso es lo que pasa cuando ya no duele». Lucía sonrió. «Entonces ya la superaste». «No sé si se supera», respondió Marta. «Pero aprendí a no cargar con lo que no me pertenece». Se quedaron en silencio, las dos, compartiendo la misma calma.
Afuera, la tarde caía sobre la ciudad, tiñendo todo de un color dorado. Marta tomó el primer sorbo del té y miró a su hija. «¿Sabes?», dijo, «a veces perdonar no es soltar al otro, es soltar la versión de una misma que se quedó atrapada en el dolor». Lucía asintió sin responder. Y en ese instante, ambas entendieron lo mismo sin decirlo, que el rencor, al final, no es un castigo, sino una cadena que se rompe desde adentro. Marta levantó la vista hacia la ventana. El sol se apagaba despacio, y con él todo lo que alguna vez la había retenido. Ya no sentía odio, solo una paz serena, como quien sabe que ha sobrevivido al incendio y aún puede oler la lluvia. La tarde estaba casi terminando cuando Marta cerró el puesto del mercado. El aire tenía ese olor a polvo y pan que deja el final del día. Caminó de regreso a casa con paso lento, sintiendo cómo el viento le despeinaba el cabello. No tenía prisa. Por primera vez no había nadie esperándola ni nada que apurar. Cuando dobló la esquina, vio la fachada del taller reflejada en los vidrios del local de enfrente. Las letras doradas, costuras Marta Ríos, brillaban a medias, gastadas por el sol. Por costumbre se detuvo frente a la ventana. Dentro, la lámpara del techo seguía encendida. A través del vidrio vio su propio reflejo. Una mujer de pie, el cabello con hilos de gris, los ojos cansados pero vivos. No era la misma que había cosido ese vestido azul, ni la que lloró en silencio frente al teléfono. Esa versión de sí misma parecía otra, una que había aprendido a sobrevivir al vacío. Se miró un rato, sin apuro, y en ese juego de luces, por un segundo, creyó ver a la antigua Marta detrás del cristal, la que había esperado, la que había perdonado, la que todavía creía que el amor podía enderezar lo torcido. La imagen duró un instante. Luego, el reflejo se deshizo con el soplido del viento. Abrió la puerta y entró. El aire dentro estaba tibio, familiar. En la mesa, los retazos de tela se apilaban como pequeñas memorias. Cada prenda terminada, cada encargo entregado, cada intento de recomenzar. Encendió la radio. Una canción vieja llenó el silencio. Una de esas que solía sonar cuando Lucía era niña. «Todavía sigue funcionando», dijo en voz baja, refiriéndose a la máquina de coser. Pero en el fondo hablaba de sí misma. Mientras acomodaba los hilos, el teléfono vibró. Un mensaje: «Mamá, me quedo a dormir en lo de Camila. Te amo». Marta sonrió. Contestó con un simple «Descansa, hija». Luego dejó el celular a un lado y se sentó frente al espejo del taller. Ese espejo había sido testigo de todo, de sus ojeras, de sus lágrimas escondidas, de las mañanas sin ganas y las noches de insomnio. Se observó en silencio. «¿Perdoné de verdad?», preguntó en voz baja, como si el reflejo pudiera responder. La imagen del espejo no habló, pero algo dentro de ella sí. Tal vez el perdón no había sido una absolución, sino un desprendimiento. Tal vez no lo había hecho por Julián, ni por Erika, ni siquiera por su hija. Lo había hecho por la mujer que ahora la miraba desde el vidrio, la que necesitaba soltar el peso de su propia historia. Un golpe de viento abrió la ventana de golpe. Las cortinas se movieron como si respiraran. Marta se levantó para cerrarla, pero se detuvo un momento. El aire fresco le pegó en la cara y le despeinó el cabello. Sintió algo extraño, una ligereza nueva, como si algo invisible se desprendiera de su pecho y se fuera con ese soplo. Dejó la ventana abierta. El viento recorrió el taller, moviendo papeles, haciendo vibrar las agujas. Era como si el lugar entero se limpiara de lo que había quedado atrapado entre las paredes. Caminó hasta la puerta, la abrió de par en par y se quedó mirando la calle. El cielo se teñía de un azul profundo, casi negro. Las luces del vecindario se encendían una a una. Pensó en Julián, pero no con dolor. Lo pensó como se recuerda una estación ya pasada, algo que fue parte del camino, pero que no se desea repetir.
En ese instante una figura se acercó por la vereda. Era Rosa, su vecina, con una bolsa de pan bajo el brazo. «Marta, vine a dejarte esto». «Hice de más», dijo sonriendo. «Gracias, Rosa. ¡Qué detalle!». Rosa la observó un momento como intentando descifrar algo. «¿Te ves diferente?». Marta se encogió de hombros. «Tal vez porque ya no cargo tanto». «¿Y eso cómo se hace?», preguntó Rosa. «No se hace. Pasa cuando te das cuenta de que lo que se rompió no eras tú, sino la ilusión de que todo debía durar para siempre». Rosa asintió, sin decir más. Le dio un beso en la mejilla y se despidió. Marta se quedó en la puerta sosteniendo el pan, mirando cómo el viento seguía soplando. De vuelta en el taller, se sirvió un té y se sentó frente al espejo otra vez. Las luces temblaban y su reflejo parecía moverse con ellas. Por un instante creyó escuchar la voz de Julián, no como una presencia, sino como un recuerdo que se disuelve. «Marta, no me dejes». Ella sonrió sin tristeza. «Ya te dejé», susurró. «Pero sobre todo, me encontré». El viento volvió a colarse, moviendo el velo de una tela blanca que colgaba del maniquí. Marta se levantó, la acomodó y la observó de lejos. Era una prenda sin terminar, una blusa liviana, casi transparente. No tenía encaje, ni adornos, ni puntadas de más. Simple, limpia, como la vida que estaba empezando a coser. Apagó la radio, dejando que el silencio llenara el lugar. Ya no era el silencio del abandono, sino el de la calma. Se miró una vez más en el espejo. No buscó juventud, ni belleza, ni respuestas. Solo se reconoció. La mujer del reflejo la miraba sin miedo, con una mezcla de ternura y determinación. El viento sopló de nuevo, más fuerte. Marta sintió cómo le erizaba la piel, cómo movía su ropa, cómo se llevaba algo invisible, tal vez el resentimiento, tal vez la sombra de quien había sido. Cerró los ojos un instante y dejó que ese aire la envolviera. Cuando los abrió, el espejo seguía ahí, pero su reflejo parecía distinto, más liviano, más claro. Tomó su taza, apagó las luces del taller y salió al balcón. El viento seguía soplando, y en medio de la noche que caía, Marta sintió que algo en ella, algo que había estado atado por años, se soltaba al fin. No sabía si el perdón había sido un error o una forma de liberarse, pero comprendió que al final daba igual, porque lo importante no era lo que se iba con el viento, sino lo que por fin se quedaba en pie.